Hola, Tirso Sainz. Antes que nada, agradecerte que estés aquí con nosotros. No, para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un tiempo en esta Cataluña tan linda, tan querida y tan revolucionaria. Antes que nada, nos gustaría una pequeña trayectoria vital tuya. Bueno, yo soy cubano, nací hace casi 88 años, en este año cumplo esa edad. Soy hijo de músicos, familia de músicos. Mi padre me prohibió estudiar música, dice que la vida era muy dura, que tenía que ser médico, abogado, ingeniero. Él hizo grandes esfuerzos porque éramos muy pobres. Y bueno, tuve la suerte, porque yo era un buen estudiante, gané una beca para estudiar en los Estados Unidos y me hice ingeniero químico, regresé y comencé a trabajar en Cuba para una gran transnacional, la Procter & Gamble, que hoy todavía es más grande que era en aquella época, que me fue muy bien. Me fui tan bien que cuando me fue tan bien que me habían aumentado el salario ya con mucho. Y cuando triunfó la revolución y vieron que ya iba a haber un proceso de nacionalización, me pidieron para ir a trabajar con ellos. Después de una pésima experiencia con el cónsul que me entrevistó, lo mandé a... ¿Puedo usar la palabra? Sí, y tanto. Lo mandé a la mierda. Me levanté, me fui y me dijo mi mujer, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Eso, vamos a ver qué pasa. Y entonces me fui incorporando al trabajo en una forma honrada, no como revolucionario, sino como persona que tiene que trabajar como tiene que trabajar. Y lo fui haciendo tan bien que bueno, después me hicieron vicedirector de la industria del petróleo. Ahí sí ya fui a ver al Che, pensando que porque la gente pueden pensar que este es un oportunista, que está aquí, que está ocupando gran salario. Yo fui a ver al Che y le expliqué, mire, yo me iba del país. Y dice, bueno, pero tú te vas. No, yo estoy aquí, ¿tú quieres trabajar con nosotros? Claro, bueno, pues vamos a trabajar. Ese fue mi primer encuentro con el Che, en que ahí ya yo sentí una cosa importante, me dio su confianza. O sea, para mí era importante que no era revolucionario, que no había sido revolucionario, pero tampoco estaba contra la revolución. Bueno, por lo menos tengo la confianza del Che, que confía en mí, aún sin ser un revolucionario declarado. Me consideraban revolucionario porque yo había resuelto tantos problemas con la falta de materia prima, etcétera, que ya yo me consideraba un ingeniero revolucionario. Después la realidad me hizo revolucionario. Cuando una semana de estar en el trabajo, una bomba en la refinería, un mes después un ataque pirata a la lancha, en una lancha pirata a la refinería de Santiago de Cuba, y al mes siguiente Playa Girón, en que a mí me tocó la distribución de combustible para las tropas. O sea que la realidad me hizo a mí revolucionario. No fue ni conversaciones, ni leer tantos libros y manuales y folletos de Lenin, de Mao, de Trotsky, de tantas cosas, sino fue la realidad que digo, bueno, ¿de qué lado yo tengo que estar? ¿De este lado o del otro? Pues estoy de este porque aquí veo que me están atacando, me están poniendo bombas, y ya estoy distribuyendo combustible para las tropas, ya yo estoy de un lado, pues yo soy revolucionario. Y ahí entonces el Che me llamó para ser viceministro de Industria Básica primero. Ahí me fue bien, pero yo tenía que atender tantas cosas, la minería, la producción de níquel, la producción de electricidad, la producción de petróleo, en fin, en medio de un bloqueo. Y después me puso en un trabajo que a mí me gustaba mucho y que era un sueño del Che, que era el desarrollo
viceministro para el desarrollo tecnológico. El Che decía en una entrevista que le hicieron poco antes de salir para la guerrilla, que él consideraba que el futuro del socialismo estaba en dos pilares fundamentales: el desarrollo del hombre, el desarrollo ideológico del hombre, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. O sea que él veía que ese futuro no era un futuro, era un futuro que tenía que basarse primero en el hombre. Para él el hombre era el centro del socialismo. Y el desarrollo científico y tecnológico, porque ahí es parado. Ese es el avance de la producción, de las conquistas, en que el hombre puede sentirse que está disfrutando de las conquistas de la ciencia y la tecnología con una producción más moderna, más eficiente, etcétera. Y por eso ese viceministerio, que fue el último que se creó, yo me hice cargo de él y para mí fue una de las cosas más interesantes que yo tuve que hacer con él. Todo eso es en un proceso de nacionalización de la industria. Se da en un proceso de nacionalización de la industria. ¿O de creación de industria nueva? No, bueno, no era hacer una industria, en aquellos momentos era cómo mantener la producción donde se fueron el 75% de los técnicos, de los ingenieros del país. En todo el país nos quedamos 400 ingenieros. Hoy hay miles de ingenieros, igual que se fueron, en Cuba se quedaron 3.000 médicos, hoy en Cuba hay 75.000 médicos, pero en esos momentos era cómo resolver la producción que ahora era toda nacionalizada, sin técnicos, con una fuga de cerebros enorme promovida por los propios Estados Unidos y con un bloqueo un bloqueo comercial, económico, financiero, político, que nos asfixiaba. No cómo hacer una industria nueva, cómo salvar esa industria vieja para después irla haciendo avanzar con ese viceministerio que se creaba. O sea que la primera tarea era rescatar lo que había, tratar de producir como se pudiera, pero producir, que no librar de carencias a la población en la medida de lo posible con ese bloqueo y con esa falta de personal cualificado. Esa fue la primera gran tarea, pero sin abandonar el futuro. O sea que ese viceministerio para el desarrollo tecnológico era para comenzar a dar pasos mirando hacia el futuro de nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, etcétera. Es una estrategia industrial revolucionaria, entonces, ¿no? De poner la industria en manos del pueblo como medio, como fin y como medio. Eso mismo era. En este sentido, por ejemplo, una de las cosas importantes que él indicaba que tenemos que hacer y que él lo hacía era que los obreros se sintieran que estaban dirigiendo no quiere decir que que la producción era dirigida por un grupo de obreros. Eso hubiera sido una caricatura falsa. Había personas que tenían una responsabilidad, pero eso era una responsabilidad en la cual los obreros tenían que tener una participación grande. Por ejemplo, en los propios consejos de dirección, en la necesidad de consultar con ellos muchos aspectos, inclusive de resolver problemas que ocasionaba el bloqueo con la experiencia de ellas. Eso fue una práctica constante en nuestro quehacer para el desarrollo de la industria. ¿Y cómo se relacionaban entonces los obreros? Primero, ¿cómo se organizaban los trabajadores y cómo se relacionaban con la dirección? Bueno, inclusive una primera cosa que se hizo fue los consejos de dirección de industrias, de cada industria, de cada fábrica, tenían obreros participando en el consejo de dirección. Por otra parte, se creó un consejo técnico asesor, que era no solo con los técnicos de la industria, sino con los obreros más destacados, con nuevas ideas, etcétera, que ayudaban
al desarrollo propio tecnológico de cada una de las fábricas, se creó un comité de piezas de repuesto para resolver con la experiencia de esos trabajadores. Ahí sí era obreros trabajando en eso, con la tarea de producir piezas de repuestos que antes importábamos de los Estados Unidos para producirlas nacionalmente. Y otra que el propio Che produjo, que era un centro para atender los obreros con iniciativas de nuevas cosas, inventos. E inclusive algunos inventos eran cosas fantásticas. Pero como Che decía, ese hombre que está aparentemente proponiendo una cosa disparatada, como aquella cortadora de caña que el pie a uno se le hundía porque era como una tijera acoplada al zapato, que pesaba enormemente y que se hundía. Ese hombre que propuso eso no tenía viabilidad, pero era un hombre que estaba pensando, un hombre que estaba proponiendo soluciones, y ese hombre en algún momento va a producir algo importante, y había que atender a ese hombre, que se sintiera bien, darles posibilidades, explicarle por qué ese invento de él no funcionaba, ver si él tenía otra solución adicional, en fin, cómo participaban los obreros a través de esa forma. Y cada vez que había un problema, yo me acuerdo, no teníamos ingenieros, no teníamos mucho personal calificado, era, bueno, los trabajadores, tenemos este problema, este equipo no está funcionando, ¿qué hacemos para que funcione? Y siempre aparecían soluciones, siempre. Yo creo que eso es una experiencia importante. Eso de que no hay soluciones no era cierto, siempre se encontraban soluciones. ¿Cómo era el Che como ministro? El Che, en mi opinión, yo diría que ha sido el mejor ministro en la historia de Cuba. Porque, en primer lugar, era el ejemplo personal, el primero en llegar, el último en salir, el que más estudiaba, el que más leía, el que más exigía y se exigía a sí mismo, en que trabajar con él era duro, en el sentido de que nos acostumbramos a dormir 2-3 horas, incluyendo sábado, incluyendo domingos, sin vacaciones, pero un espíritu de colectivo de trabajo, entusiasmados todos en resolver problemas. Yo diría, para mí, yo recuerdo ese momento como uno de los momentos más lindos de mi vida, en que estamos envueltos en vamos a resolver. Yo recuerdo que en un momento, sobre todo al inicio, yo mismo tuve una reflexión que digo, yo antes trabajaba para la Procter & Gamble, ahora estoy trabajando para el pueblo de Cuba, o sea, la dimensión de gratificación de mi trabajo variaba completamente, ¿no? Trabajaba para una empresa, no, ahora trabajo para el pueblo de Cuba, y en ese pueblo están mis hijos, mi familia, los amigos, en fin, es una dimensión diferente de la comprensión del trabajo que uno realiza. Todo eso desde el ministerio, todo ese trabajo desde el ministerio. Bueno, lógicamente en el ministerio trabajábamos, pero cuando yo digo el ministerio, por ejemplo, se convirtió en una gran escuela en que todo el mundo, empezando por el Che, estudiábamos. Yo digo que eran todas las fábricas que integraban la producción del Ministerio de Industria. O sea, que no era un trabajo dirigido y enfocado en un edificio, en una oficina con aire acondicionado, sino que era un trabajo muy volcado hacia las fábricas, hacia el trabajo con los propios trabajadores, con los propios obreros, y en una forma muy colectiva, en la cual el Che era el máximo impulsor, el más exigente, que se exigía a sí mismo. Teníamos que estudiar porque aún los que teníamos un cierto nivel, que éramos muy pocos, por ejemplo yo que era ingeniero, yo conocía mucho
de cómo producir jabones, detergentes, cosméticos, eso yo sabía mucho. Pero yo no sabía nada de la industria del petróleo. Y después cuando fui viceministro no sabía nada de la minería, no sabía nada de la producción mecánica, no sabía nada de la producción de electricidad. Y para eso hay que estudiar y todos teníamos algo que estudiar. Y ahí el Che uno lo veía estudiando economía, no por un interés intelectual de saber economía, sino para dirigir la industria hay que saber economía. Y para dirigir una fábrica hay que saber contabilidad. Y él estudió contabilidad para poder exigir que hubiese una buena contabilidad, porque la buena contabilidad no solamente es importante para controlar bien los gastos, sino para evitar fraude, para evitar que la gente robe, para evitar que se cometan acciones criminales desde el punto de vista económico. Pues él sí estudió economía, estudió matemática, no tampoco por un interés intelectual, sino porque él sabía que la computación, la cibernética, la informática ya era una realidad en el mundo, y en el ministerio no teníamos. Nosotros en el ministerio no teníamos, no solo no teníamos una computadora, no teníamos la más mínima idea qué cosa era la computación, la cibernética. Yo era un ingeniero de regla de cálculo, que hoy es una pieza arqueológica. Pues él estudiando, ¿para qué? Para después ser nuestro profesor en programación lineal. Y se crearon las escuelas de dibujantes mecánicos, las escuelas de técnicos de informática, las escuelas de automatización, en fin. El ministerio se convirtió en esa gran escuela donde el ministro, el Che, era el máximo exponente del estudio y que lo impulsaba. Eso es una capacidad de trabajo enorme y además con mucho optimismo. Lo que sorprende, ¿no?, quizás a generaciones posteriores, es que dedicaran tanto tiempo a relacionarse con cada fábrica. Hoy en día eso sería interpretado como que no hay tiempo para eso, ¿no? Pues había. No, yo diría, yo siempre me pregunto, ¿cómo era posible que el Che, ministro, dirigente político, y dirigente político de los más atendidos y cercanos a Fidel, dirigente militar de la parte occidental, que se ocupaba personalmente de todos los movimientos guerrilleros en la América Latina, los conocía, porque además él nunca perdió el interés por ser guerrillero. Y sé que desde el año 63 Fidel lo estaba aguantando que no se fuera, porque quería salir para una guerrilla, porque la América Latina era todo guerrilla, todo dictaduras. Y había movimientos guerrilleros y él sabía que él sentía que ese era su destino. Bueno, y le llamaba una voz desde Argentina también, me imagino, ¿no? Sí, no, él mandó gente a la Argentina y fue Massetti, que desapareció. Massetti fue ¿cómo se llamaba? Era el comandante segundo, porque él debía ser el comandante primero. Massetti falleció, él no pudo ir a la Argentina, porque el sueño de él era la guerrilla en la Argentina. Pero bueno, además de todo eso que él hacía, dejar un legado económico, filosófico, sobre conceptos teóricos nuevos, necesarios para el desarrollo del socialismo, que rompiera todos esos dogmas de la Unión Soviética sobre la economía, sobre la filosofía, sobre todo eso, en el cual él propugnaba, decía que el hombre tenía que ser el centro del desarrollo del socialismo. O sea, él escribió mucho, dejó obras escritas. Yo no sé cómo el Che hacía eso, pero lo hacía. Y eso indica, bueno, él dormía poco, pero ni siquiera estaba con sueño a la hora de trabajar. Él era un desprendimiento humano de hacer las cosas, de saber que era necesario hacer eso. Y todos nosotros nos sentíamos que teníamos que hacer eso. Si él lo hacía, ¿cómo nosotros no podíamos hacerlo también? ¿Cómo vamos a dejar que ese hombre se desgaste? Tenemos que ayudar, tenemos que participar. Y se hizo. Todavía yo me pregunto cómo él lo hacía, pero lo hacía. Hacía todas esas cosas.
con un entusiasmo que no decaía. Yo nunca lo vi de capa caída, como se dice, desilusionado. Él siempre con un entusiasmo: tenemos que hacer esto. Se ponía bravo cuando las cosas se hacían mal hechas. No permitía negligencia o irresponsabilidad que pusieran en peligro el trabajo de la producción o de la propia revolución. Él admitía errores. ¿La anécdota de la bicicleta es cierta? ¿La anécdota de la... ¿Tú la conoces, Uri? No. De que hay una anécdota de que la primera bicicleta que se hace en una industria se la regalan al Che y él renuncia a ella. ¿Esto es un mito? ¿Esto es una leyenda o es una historia verdadera? No sé, yo no la conocía, ahora me estoy enterando. O sea, que a él le regalaron la primera bicicleta y ¿qué le hizo? De que dijo que no podía ser, que la primera bicicleta de la industria cubana no podía ser para el ministro. Yo no sé si es verdad o no, pero yo digo que podría ser verdad, porque él nunca admitiría que esa bicicleta se la regalaran a él. Él no aceptaría eso. Yo recuerdo que había un negociante canadiense, que lo que sucedía es que él era capaz de conseguir cosas en Canadá que nosotros no podíamos conseguir en los Estados Unidos, y él era capaz de enviar cosas a Cuba, y por tanto él era amigo de muchos ministros. Y en un momento ese canadiense, Joel Leo se llamaba, le regaló a varios ministros un televisor en colores. En Cuba en esos momentos nadie tenía televisor, muy poco. La televisión en colores era... Yo tenía un televisor en blanco y negro. Y el Che quiso, dijo, bien, televisor, él tenía un televisor que le dieron. Entonces, ¿qué él hizo? Llamó a los ministros que él sabía que habían recibido un televisor. Y él quería premiar a los mejores trabajadores del ministerio, o sea, obreros que eran distinguidos en diferentes fábricas. Y en un acto en la Central de Trabajadores de Cuba, él premió a esos obreros con ese televisor. Él no se quedó con uno, se lo dio a los obreros como premio por su labor. Yo no conocía esa historia, pero si fue cierta, yo creo que él nunca aceptaría que esa bicicleta se la dieran a él. Y si no es cierta, pues que forme parte del mito, ¿no? Tampoco es un problema, de la leyenda. Bueno, yo creo que es un mito que se forma de una realidad. Porque, por ejemplo, ese televisor él no se quedó con él. Él no hubiera aceptado regalos personales, no. Ni cosas que se pudieran considerar como una prebenda o como un regalito que le hacen para tratar de obtener algún beneficio de él. Él no estaba en eso. ¿Una caja de puros tampoco? Eso sí. Eso sí. Porque él no dejaba de fumar. Y bueno, creo que se lo merecía. Si lo que más le gustaba fumar un charuto, como dicen en Brasil, como un puro, él sí lo aceptaría. Pero no, sabiendo que se lo regalaba a un amigo, si un negociante le hubiera regalado una caja de puros, no lo hubiera aceptado. Era un amigo, por ejemplo, va a una fábrica de tabaco, le regalaban un tabaco, un puro, podía ser, pero no que estuvieran sacando tabaco para él. Ya se ha entendido ya. ¿Por qué se fue el Che y cómo dejó el ministerio? ¿En qué momento? El Che salió en 1965 para la guerrilla. En esos momentos, ya desde el año 5 años, él estuvo al frente del ministerio, una lucha como las he contado. Y él cuando conoció a Fidel, antes de salir para Cuba, en México, él le dijo que después que terminara su trabajo en la guerra revolucionaria, él quería ir a una guerrilla. Y me enteré después
que él varias veces Fidel tuvo que decirle, no te vayas, no tanto por la falta que él hacía, sino porque todavía no habían condiciones creadas para que pudiera ir, pues también enviar al Che a una misión casi suicida era perder una figura importante. Y Fidel lo estuvo reteniendo bastante hasta que ya en el año 65 él se sentía que el ministerio había avanzado y que él tenía, como dijo en la carta de despedida a Fidel, de rendir sus modestos esfuerzos en otro país, luchando en una guerra. Y para allá fue. Debo aclarar, porque eso se corre mucho, que se fue en una bronca con el Che. Mentira. Con Fidel. Sí que corre eso. No se fue. Yo, inclusive que un discurso que él dijo en Argel, que eso provocó la quiebra en las relaciones personales. Mentira. Yo soy testigo excepcional, lo puedo contar. Es más, quiero contarlo ahora porque si me muero, esta historia no se conoce. El discurso que él hizo en Argelia, que tenía varios aspectos, uno que le habló del desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, etcétera, y otro fue una descarga enorme con la Unión Soviética, con los países socialistas que estaban tratando, los países que estaban luchando por su liberación, por salir de su desarrollo, que se estaban liberando, que lo estuvieran tratando en forma comercial y no en una forma de ayuda generosa, revolucionaria, socialista. Y eso lo dijo. Mucha gente que dice, eso trajo una reacción de la Unión Soviética, todos los demás países protestaron que el Che dijo esas cosas. Y dicen mucha gente interesadamente de que eso produjo una quiebra de relaciones con Fidel. Yo les voy a contar esta historia. Cuando el Che regresó de un largo periplo que estuvo en Argel y siguió y estuvo por África, por China, él regresó y yo lo encontré diferente. Yo lo veía un poco distraído. Es más, cuando descendió al avión, yo le dije al compañero que estaba conmigo, coño, el Che está guerrillero otra vez, con el pelo largo. Pero yo no me podía imaginar que es. Yo pensé, bueno, no se cortó el cabello en estos días. Pero entonces una reunión que se daban todos los lunes con una empresa que él la dirigía porque era sobre un informe hecho, que él la seguía página por página preguntando. Entonces hizo lo que nunca había hecho. Había una mesa, en la mesa que él presidía, era un pequeño teatro donde estaban los funcionarios de esa empresa, etcétera. Él se sentaba y dirigía las discusiones. Los viceministros y directores del ministerio nos sentábamos en unos asientos que había a los lados de esa mesa. El Che en un momento dijo, me disculpan, yo tengo que atender algunas cosas, lo cual no me sorprendió, me acabo de regresar de un viaje, y se levantó, pasó por al lado de nosotros y salió por una puerta que estaba en el fondo. 15 minutos después, más o menos, él regresó. Entonces el que se quedó presidente de la reunión se levantó y dice, no, sigue ahí. Y se sentó a mi lado. Yo no sé por qué se sentó a mi lado, pero se sentó a mi lado. Y me dijo, claro, ya yo era su amigo, yo sabía eso. Me dice, ¿qué te pareció lo de Argelia? ¿Qué te pareció el discurso de Argelia? Yo dije, me está preguntando esto, yo sabía la broma. Dijo, no, me pareció muy bien, como yo era el viceministro que atendía el desarrollo tecnológico, me pareció muy bien eso que habló. Dice, no, lo otro. Digo, óigame, usted apretó. Esa es una palabra muy cubana, usted apretó. Dice, yo tuve la bendición papal. O sea, Fidel lo aprobó. Ahora, eso tenía que ser así. El Che era muy respetuoso de los niveles. Yo no podía tomar decisiones que él tenía que tomar. Eso era una regla de juego. Tú decides hasta aquí, yo decido para acá. Lo que tú tienes que decir, me informas, no me consultes. Esa es tu decisión.
Ahora, no tome decisiones por mí. Pero él también asumía eso con respecto a Fidel como el ministro, dirigente político de la Revolución Cubana, va a lanzar esa descarga si no estar autorizado por Fidel principalmente. Y el mal confirmó, yo tuve la bendición papal. Tan es así que cuando en el acto que Fidel leyó la carta del Che, ahí se trataron 3 asuntos. Primero, la creación del Partido Comunista de Cuba, la carta del Che y una descarga a los países socialistas por la forma que atendían la cooperación con los países que estaban en liberación, confirmaba aquel discurso de Argelia que el Che había dicho. O sea que no solo que él me lo dijo y que yo soy el único testigo viviente de aquellas palabras, sino que Fidel después lo ratificó meses más tarde cuando leyó la carta. O sea que ellos nunca se fueron enemistados. Fidel le facilitó toda la logística para ir a Bolivia, hasta transformarlo físicamente, el rostro, la gente que iba, los armamentos, cómo conseguirlo, porque uno no puede introducir armamento así en Bolivia de forma tan fácil, había que conseguirlos de otra forma. O sea que la logística que apoyó al Che para ir tanto al Congo como a Bolivia fue importante. O sea, Fidel y la revolución apoyaron al Che en eso. ¿Qué sucede? Hubo un momento que, sobre todo en Bolivia, la guerrilla tenía que tener primero un momento de irse asentando, no de combatir, de ir ganando adeptos, porque un despertar prematuro de la guerrilla de combatir sin tener todas las posibilidades, todas las condiciones creadas, podría producir y eso fue lo que sucedió en Bolivia. La guerrilla se fue fuera de control y tuvo un combate. Ya eso, hay guerrilleros ahí, entonces empezaron ya, inclusive los norteamericanos, los Rangers, fueron a atender eso. Y el Che quedó incomunicado. Inclusive el aparato de radio se rompió. ¿Cómo ayudar a una guerrilla aislada, cercada? ¿Cómo Cuba podía mandarle hombres, por ejemplo? Armamento, no podía. ¿Y cómo entrar en Bolivia? Gente de Cuba. Cuando ya todo el mundo está despierto, hay una guerrilla ahí, está el Che, pueden mandar gente de fuera. Era imposible mandarle nada en esos momentos. Y bueno, ese fue el final del Che. Por otra parte, el Partido Comunista de Bolivia le negó toda ayuda. El libro del diario del Che en Bolivia, el diario del Che en Bolivia, que está editado, es un diario que ha pasado por las manos de la CIA antes de ser editado, ¿no? Ese libro. Que yo sepa, no sé. Yo no claro, porque lo digo porque es un libro interesante, pero que se le critica que no puede ser un libro que no haya estado trabajado, porque quien detiene al Che es la CIA, ¿no? Son los americanos y los bolivianos. No, bueno, acaba en manos de la CIA y yo sepa, y el diario personal del Che seguro que también lo estaba. Que yo sepa, eso que aparece en el diario del Che en Bolivia fue lo que el Che escribió, y el Che escribía muy bien. Yo no sé si lo editaron para introducir cosas que convenían o quitar cosas que no convenían. Yo no puedo afirmar eso, ni creo que eso fue. Yo creo que porque el diario ese se consiguió salvar. Inclusive el que ayudó fue el ministro de Gobernación que rescató eso, rescató las manos del Che que la habían cortado y las mandó para Cuba. Entre ellos el diario se rescató. Y bien, yo no pienso no sé, pero no creo que se haya editado para eliminar cosas inconvenientes o para añadir cosas convenientes.
¿Y qué queda hoy en día del Che o de su espíritu en los ministerios? Repite la pregunta. No. Ja havíem pactat que en fèiem una o dues i plegàvem, Joan. No, que están esperando para comer. Hacemos un par de Pero que preguntas vayan y ya comiendo, liquidamos. como yo voy a frenar el desarrollo nutricional de los amigos aquí. Es gula, no es desarrollo nutricional. Sí, sí, están sobrealimentados. Una revolución tendrían que pasar estos. A veure, això, una pregunta de despedida, no? Això ja ho tallarem. Sí, sí. Pues, ¿qué queda hoy en día del espíritu y de lo que aportó el Che en los ministerios, de su forma de trabajar, o qué no queda? Bueno, ya las condiciones hoy de la industria cubana son otras. Ya no es, yo diría que no hay carencias de técnicos. Ya la Revolución Cubana ha producido ingenieros, técnicos, doctores en ciencia, investigadores, médicos, todo el desarrollo educacional del país, donde no hay hace 60 años analfabetismo. No hay un solo analfabeto en Cuba, bueno, salvo que sea un retrasado mental o algo que existe, pero no hay un analfabeto. Y prácticamente uno que solo tiene un nivel primario de enseñanza casi es el analfabeto cubano en estos momentos. La industria hoy ya es una industria que tiene un mayor desenvolvimiento, que sigue teniendo problemas por el bloqueo y que tiene problemas también algunas veces de gestión mal hecha, de errores que tenemos que superar en cuanto a la dirección de la economía, la dirección de la producción, pero que Cuba está ahí, el pueblo cubano está ahí, el pueblo cubano tiene dificultades, se han cometido errores, pero el pueblo cubano sigue firme en Cuba, y si hay un ataque militar contra Cuba, Cuba es un hueso duro de roer. Y quien haga eso va a tener que enfrentar la resistencia del pueblo cubano, como fue de Playa Girón y en otros tantos momentos. El pueblo cubano está firme y decidido apoyando la revolución. Muy bien, qué manera más bonita de acabar la entrevista. Pues muchas gracias, Tirso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos tu tiempo. No, les doy las gracias a ustedes porque me han permitido contar cosas que creo que son importantes. Gracias a ustedes. Muy bien. Merci.